Detuvieron a Luis Padrique. Una fecha bastante entretenida, la verdad. No pintaba tan bien al inicio. Parecía que no iban a pasar muchas cosas. Los partidos, la mayoría parecían un poquito de relleno, con excepción de España-Alemania. Pero fue mucho más entretenido de lo que vimos en otros días. Así que vamos a analizar qué fue lo que pasó en estos 4 encuentros. ¿Buscas hacer más interesante un Suiza-Camerún? El Mundial es una muy buena época para presentarte a MasterBets 365, una de las casas de apuestas con las cuotas más altas del mercado y muchos beneficios como el pago anticipado. Por ejemplo, si tú hubieras apostado a que España le ganaba a Costa Rica, en el momento en el que España ya iba ganando 2-0, ya te contaba como si hubieras ganado la apuesta y no te tenías que esperar hasta el final del partido. Y tienen mucha variedad, puedes apostar incluso qué es lo que va a pasar en el próximo minuto de juego. Solo hay que registrarse en el link que está abajo y con el código del canal Más Allá del Gol duplicarás tu primer depósito. Recuerda que si apuestas, hazlo con responsabilidad y si eres mayor de edad. Primero, España versus Alemania. Un partido que en Perú, por ejemplo, y según tengo entendido en muchos otros países sudamericanos, no se pudo ver en televisión abierta, por un sencillo motivo. Parece que muchos canales de televisión han recibido paquetes de partidos para pasar el mundial bastante deficientes. En Perú la gente se quejó muchísimo porque en lugar de poder ver una España-Alemania un domingo en la tarde, tuvieron que contentarse con ver Kung Fu Panda. Este es un tema bastante escabroso que les podríamos explicar en otro video, porque no es poca la gente que se ha quejado de que no se van a ver todos los partidos del mundial en los canales de señal abierta que hay en muchos países de por aquí. No solamente pasa en Perú, la gente merece una explicación. ¿Acaso los han agarrado de tontos? ¿Acaso les han prometido algo que luego no se iba a cumplir? En resumen, y si quieren lo podemos ampliar en otro momento, en esta parte del mundo los canales de televisión compran paquetes para pasar partidos del mundial, y en esos paquetes no eligen realmente qué partidos se transmiten y cuáles no. Transmiten los partidos que les llegan en el paquete y no pueden hacer otra cosa. En países como Perú o en Colombia compraron paquetes donde, por ejemplo, el España-Alemania de hoy no estaba. Aún así la gente se molestó muchísimo e incluso han llamado a Indecopi para que investiguen algunas cosas. Pero dejando ese tema de lado, España tuvo la oportunidad de ganarle a Alemania, pero no lo supieron aprovechar. Yo creo que España decepcionó un poco en este encuentro. No fue la España que jugó contra Costa Rica, y es normal, Alemania no es Costa Rica. De hecho, yo les diría que Alemania tranquilamente mereció darle la vuelta al partido, mereció ganar. También sabemos el fútbol no es de merecimientos, es del que hace los goles. Pero España desde el primer tiempo tuvo una infinidad de problemas para detener a los alemanes. Yo siento que lo que quería hacer España era controlar el partido lo más posible en defensa, dando pases con su arquero y salir en el segundo tiempo para hacer más goles. Pero no puedes esperar pasarte tanto el balón atrás, hacer tanto tiki-taka cuando tienes al frente a los alemanes, que son una de las selecciones que más presionan en el mundo. Te hacen la vida imposible cuando quieres sacar el balón jugado. Le caían encima al arquero Unai Simón, le caían encima a toda la línea de defensa cuando querían salir jugando, le cayeron un montón de jugadores encima a Busquets, que saben que es el primer pase de España, y también vimos incluso defensores alemanes saliendo hasta más allá de la mitad del campo para caerle encima a Pedri, porque saben muy bien que España no es España sin sus mediocampistas, sin Busquets, sin Pedri, sin Gavi. Si tú desconectas esa parte del campo en España, estás acabando prácticamente con toda la generación de juego español. Se hace dificilísimo para España generar ocasiones de gol. Ya no tenía mucho sentido jugar con jugadores en ataque que son más jugadores de toque, como para hacer goles metiéndose con pases hasta el arco de Neuer, si es que al final no puedes ni siquiera tocar el balón tranquilo en el medio campo. No tenía sentido. Por eso en el segundo tiempo, cuando yo creo que Alemania estaba superando a España por plan, aunque también es un plan que puede tambalearse, cuando un equipo sale a presionar tanto al otro, lo normal es que se canse más rápido. También estamos hablando de los alemanes, que ya venían de haber aprendido una valiosa lección con los japoneses. No pueden menospreciar a ningún rival y tienen que estar preparados para enfrentar a cualquier tipo de táctica. Y contra España aprendieron esa lección. Aprendieron cómo juegan los españoles. Aprendieron a dónde tenían que atacarlos. Y así los estaban empezando a superar. España no estuvo cómoda en todo el partido en ningún momento. Tal vez solo los primeros 10 minutos. Luego de eso, es imposible que algún español diga que la selección estuvo jugando bien o que estuvo tranquila. Pero incluso en un momento donde España la pasaba mal, Luis Enrique hace un cambio que para mí era acertado. Saca a
Ferran Torres y mete a Morata. ¿Por qué? Porque Morata es un 9 de área. Es un jugador que, si bien no tiene tantos recursos técnicos como los otros delanteros, te cumple la labor de delantero centro y puede estar ahí peleándose y fajándose con los centrales alemanes, con Rüdiger, con Süle. Es el jugador ideal para eso, al menos para que esté ahí cumpliendo la posición. Y es precisamente él quien hace el gol de España. Un gol muy bien armado desde la banda izquierda, que por cierto Jordi Alba jugó muy bien. Dani Olmo creo que fue el mejor jugador de España, al menos en ataque. Y después de intentar cruzar la mitad de la cancha, finalmente lo logran y Dani Olmo le sirve el balón a Morata para que pueda hacer el gol. En ese momento España se vino arriba. Se creyeron que le podían ganar todavía por más goles a Alemania. Se les vino toda la confianza, toda la felicidad encima y los alemanes estaban empezando a preocuparse, porque si Alemania perdía 2 partidos seguidos, no estaba eliminado del mundial, pero llegaba con muchas dudas a la fecha final. Pero como bien dicen, lo último que puedes hacer con un alemán es pensar que ya lo derrotaste. Y en un mundial todavía más. España comete lo que para mí es un error gravísimo, un error de Luis Enrique: no sacar a Busquets en todo el partido, cuando ya se estaba notando a kilómetros de distancia que a Busquets le estaba costando llegar a todas las jugadas donde estaba. Incluso le metieron un túnel y ni cuenta se dio. El mediocampo de España pierde solidez, Alemania necesita empatar como sea y se van con todo para el ataque y España no lo puede sostener. Musiala, que es uno de los mejores jugadores y tal vez el mejor jugador de esta selección alemana por mucho que sea muy joven, se encargó de jugar solo contra el mundo en el ataque. Alemania mete a su 9, Füllkrug, mete también a Sané, meten a todo lo que necesitaban para arrinconar a España en su arco y al final terminó surtiendo efecto. España no supo responder a eso, metió a sus delanteros también, metió a Nico Williams por ahí, metió a Koke al medio campo, pero el control lo perdieron totalmente. El partido casi siempre se jugó a lo que Alemania quería, les faltaba mucha eficacia, eso sí. Y por favor, que España no intente volver a hacer que Carvajal juegue con el arquero, porque se nota que no sabe hacerlo. Pero no fue lo único, tuvimos 2 sorpresas, y la más impresionante de todas: Costa Rica ganándole a Japón. Si el fútbol fuera como las matemáticas, uno podría decir: Costa Rica le ganó al equipo que le ganó a Alemania, que empató con España. ¿Cómo es esto posible si Costa Rica fue goleada 7-0 por España? Porque esto no son matemáticas, es fútbol. Lo que pasó aquí yo creo que es que primero, Japón creo que es una selección que tranquilamente le puede hacer la vida imposible a España en la fecha final. Incluso si España pierde con Japón, tendría riesgo de quedarse fuera del mundial si es que, claro, Costa Rica le gana a Alemania, o si a Alemania se le da por meterle 8 goles a Costa Rica. Los costarricenses demostraron que sí, todavía pueden competir, pero que cuesta muchísimo. Tuvieron que sudar sangre para poder ganarle 1-0 a Japón. Aún así lo consiguieron y es bastante meritorio. Esta vez las sociedades sí funcionaron. Campbell, Contreras, Celso Borges, no fue necesario que entre Brian Ruiz, y el sistema esta vez sí dio sus frutos. Mientras que Japón yo creo que es una selección que no sabe mucho cómo dominar a equipos que en el papel son inferiores a ellos, pero que están mucho más enfocados en competirle a equipos que son muy superiores en plantilla. Por eso creo que a España se la pueden complicar mucho. Y otro que se complicó solito, la verdad, fue la selección de Canadá. Repitiendo la historia de Perú en el 2018, se van eliminados en la segunda fecha, pero ¿cómo así? Bien, Croacia no había empezado bien este mundial, primero, y ahora le han ganado 4-1 a Canadá, y por mucho que la gente no lo crea, yo creo que Canadá no lo hizo mal, jugó bien. Sí, perdiendo 4-1, claro, ¿cómo vas a decir que jugaron bien? ¿Estás loco acaso? Pero yo creo que Canadá en realidad no ha hecho una mala actuación en este mundial. Han tenido cierta dosis de mala suerte, pero también han tenido ese sufrimiento claro de ser una selección que no está acostumbrada a jugar mundiales. De hecho, en este partido Canadá marcó el primer gol de su historia en una Copa del Mundo gracias a Alphonse Davies. Luego ya Croacia demostró que no solamente es una selección con muchísimo más bagaje, muchísima más experiencia, vienen de jugar una final del mundo en el 2018. Y creo que Canadá se llevó una enseñanza muy importante. Por mucho que hagas gol a los 2 minutos, eso no significa que tengas dominado el partido, que todo se va a jugar a tu ritmo. Creo que eso lo único que hizo fue provocar todavía más a Croacia para que salgan a hacer todos los goles posibles, y así lo hicieron. Aún así creo que tienen cosas muy rescatables. Alphonse Davies es un tremendo futbolista para la banda izquierda. Jonathan David es un delantero completísimo. Tienen mucha materia prima para trabajar de cara al Mundial de 2026, que por cierto también se va a jugar en Canadá. Mientras que Croacia se acordó de que son uno de los equipos que tenían mejor recambio de la segunda línea de Europa. Todavía sobreviven jugadores como
como Modric, como Perisic, como Lovren, pero han llegado otros nuevos que no tuvieron tanta participación antes, como Bardiol, Sosa, Juranovic, Maher, que dejaron a Canadá oficialmente eliminada de Qatar 2022. Y otros que también decepcionaron a propios y extraños son los belgas. La selección de Bélgica, también conocida como la selección tapadita de mucha gente desde el año 2014, demostró que esa generación dorada que tanto dinero costaba, que la han tenido desde hace tantos años, parece que va a pasar sin pena ni gloria, sin llegar siquiera a una final del mundo o a competir una Eurocopa. ¿Estamos hablando acaso de uno de los desperdicios de talento más grandes de la historia del fútbol europeo? Yo creo que sí. Estamos hablando de una selección que tiene a jugadores como Courtois, Hazard, De Bruyne, Witsel, Tielemans, Lukaku, Mertens, y que aún con todo esto parece que son chicos que no tienen idea de cómo jugar juntos, no se entienden, y no es que lleven jugando pocos años. Llama mucho la atención porque no pudieron contra una selección de Marruecos, que no tendrá el mismo talento que Bélgica, pero sí tiene jugadores interesantes, En-Nesyri, Ziyech, Boufal, Mashraoui, Hakimi, con todo y el arquero Bono, que ni siquiera pudo salir a jugar el partido a pesar de que ya había salido a cantar el himno nacional. Dicen que porque se empezó a sentir mal del estómago justo cuando ya estaban por empezar el partido, un momento que no se había visto antes en el mundial reciente. Yo creo que demostraron dos cosas. Primero, que ya no sorprende a nadie que selecciones que no son tan conocidas les compitan a selecciones que sí lo son, y que no es el primer caso de una selección con grandes jugadores que la terminan pecheando de manera descomunal. Marruecos, con un empate contra Canadá, ya está clasificada en la siguiente fase y yo creo que lo conseguirán. Ya nos vamos haciendo una idea de quiénes son los que van a pasar y quiénes son los que se van a quedar.